Bendiciones, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque me permite estar una vez más con ustedes. Ya casi no hacía el video de hoy, pero gracias al Señor Dios me dio la oportunidad de poder estar acá con ustedes. Y es un privilegio, es una bendición poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes unos minutos la palabra del Señor. Y en esta tarde, pues yo quiero hablar con ustedes de una palabra muy linda, una palabra muy bella, y desde ya yo quiero invitarle, mi hermano, mi hermana y amigo, que usted disponga su corazón, que usted disponga sus oídos y ponga todos sus sentidos para poder aprender hoy y para que sea el Señor Dios Todopoderoso guiando su vida a toda verdad. Amén. Yo quiero invitarle que oremos y luego voy a darles un saludo a todos. Padre, gracias te damos esta tarde por la bendición que nos has dado. Gracias por la lluvia que has enviado, Señor, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, Padre, a Chiquimula. Gracias por refrescar nuestra tarde, Señor. Y gracias porque has sido bueno. Nos has bendecido de muchas maneras y nada, Señor, nos ha hecho falta por tu misericordia y por tu verdad. Y sepa que tú estás cuidando de todo, Señor, aquí en Chiquimula. Gracias, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, toma tú el control de este momento y sé tú quien hables a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. En esta tarde yo quiero darle pues un saludo muy especial a todos ustedes que me ven o que me escuchan y pidiéndole al Señor que les esté guardando, que les esté bendiciendo, que les esté proveyendo para cada una de sus necesidades. Hemos estado orando por ustedes a cada momento, pues que el Señor pone en nuestro corazón y nos recuerda. Como les he dicho, yo no escucho cuando Dios me diga, Julio, pero en mi corazón y a mi mente llega un pensamiento y ese pensamiento yo lo entiendo como la voz de Dios que me dice, ora por tal persona, ora por el hermano aquí, ora por la hermana allá, ora por las necesidades aquí, ora por aquellas otras cosas. Y bueno, gloria a Dios porque Dios es bueno, porque, oiga, nosotros nos podemos olvidar unos a otros. Lastimosamente, así somos todos, pero Dios no se olvida. Y como Él no se olvida, nos recuerda. Y uno pues en obediencia dice, sí, Señor, vamos a orar. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Bienvenidos, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Un saludo muy especial para todos mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas aquí dentro del casco urbano. Gracias a aquellos que me ven desde El Salvador. Claudia, un saludo muy especial para ti. Chejito en Honduras, hermano Nicolás en Cobán, hermano Manfredo Franco en Gualán. Y bueno, muchos otros hermanos que me ven, gracias por estar con nosotros y gracias a todos aquellos que han estado compartiendo nuestros videos. Hace como 2 o 3 días subí un mensaje que decía, una publicación en Facebook que decía la importancia de compartir una prédica. Y la importancia es que cada vez que tú compartes una prédica, no solo de las mías, sino de cualquier otra persona que habla la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, tú estás dándole la oportunidad a muchas almas que hoy por hoy están cautivas por el enemigo, que puedan ver luz a través de esa prédica, que puedan oír la voz de Dios a través de esa prédica para que sus cadenas sean rotas y ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Así que gracias a todos ustedes que han estado compartiendo estos videos, pues tanto de YouTube como acá en Facebook. Gracias, de verdad, les agradezco muchísimo. Y bueno, en esta tarde, pues yo quiero
invitarles a que me acompañen y busquemos en la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, por favor. Yo espero que usted tenga su Biblia a mano, ya sea en su celular o Biblia de papel, pero que usted tenga donde corroborar. Oiga bien, porque quiero que usted tenga su Biblia en mano, para que usted pueda acostumbrarse a corroborar que lo que yo digo o que lo que dice cualquier otro hermano en una prédica es lo que está en su Biblia. Por eso a veces a mí yo prefiero tener la misma versión que todos los demás tienen, porque tienden a veces a confundirse cuando alguien lee en versión Reina Valera y el otro tiene Dios habla hoy y otro tiene la nueva versión internacional y todo eso. No, traten de tener una sola versión. Mi versión preferida es Reina Valera 1960 y la otra pues es la Biblia de las Américas. Sin embargo, no estoy diciendo que es la única que usted puede leer muchas. Sin embargo, yo le invito en el nombre de Jesús de que, bendiciones Estuardo, qué gusto tenerte con nosotros en esta tarde. Me alegra poder saludarte, Estuardo, gloria a Dios por tu vida. Bueno, como les decía, las demás versiones nos sirven para entender mejor, porque a veces el léxico, pues, la forma en que nosotros hablamos hoy por hoy no es la misma como se hablaba en la Reina Valera. Incluso la Reina Valera hablan en algunos lugares de España, perdón, y muchos no entienden el vosotros, el tenéis y todas esas cosas así, ¿no? Ustedes tienen, dicen. Sin embargo, es la que menos se aleja de la traducción verdadera. Bueno, vayamos a lo que es la palabra del Señor. Y como les dije, yo quiero que abran su Biblia en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Aquí tuve un pequeño error, permítanme. Primera de Pedro. Puse en mayúscula algo. Ahí está. Ahora sí. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos 2, 3 y 5. Y la palabra dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, vámonos al siguiente versículo. Si es, oigan bien, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso lo dice en el versículo 3 y el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Volvamos al versículo 2. Aquí es donde yo me quiero detener un poco más. Fíjense bien, pues. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Será que hay alguna leche espiritual? Me diría alguien que tal vez no conoce muy bien los términos que se usan en la palabra, o las figuras. Y yo le voy a decir, aquí el apóstol Pedro está tomando como la leche, mejor dicho, está tomando lo que es la leche, ese alimento que todo recién nacido desea, pues desde el momento en que nace, todo recién nacido necesita alimentarse. Y el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna.
De igual forma, dice el apóstol, así como esos recién nacidos que anhelan, que desean la leche espiritual no adulterada, así también vosotros, dice, desead ese alimento espiritual de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra leche espiritual? La leche espiritual es la palabra de Dios. Oiga bien. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, desde el día que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, necesitamos urgentemente, oiga bien, necesitamos urgentemente poder alimentarnos de la palabra de Dios. Porque así como un bebé, físicamente hablando, naturalmente hablando, necesita alimentarse de la leche materna para poder vivir, para poder desarrollarse y poder crecer. De igual forma, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos todos los días alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Sí? Le menciono algunos alimentos: la palabra de Dios, la oración, la vigilia, la alabanza, la adoración. Estos son nuestros alimentos, aunque algunos de ellos pueden convertirse también en armas y en defensas. El punto es que el apóstol Pedro aquí nos pide y nos da una orden: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué sucede con un recién nacido si no se alimenta correctamente? Es más, si no se le da leche materna y le dan leche en lata, por decirlo así, llamémosle así, sí, desempolvo, perdón, que vienen en latas, pues no va a ser lo mismo. O le dan leche de vaca y para colmo todavía la leche no viene cabal leche, sino que lo que les están dando a los bebés es leche con agua, porque algunas personas que venden leche, para que les abunde la leche, tienden a echarles agua. Entonces, un bebé o un recién nacido alimentándose de esa forma, no se va a desarrollar con la misma rapidez y no va a tener las mismas defensas, la misma capacidad que otros niños tienen cuando sí se les alimenta bien. Y una de las enfermedades más comunes en los niños es el raquitismo. Niños que nacen con raquitismo, niños que nacen incluso con se me fue, lo tenía y se me fue la palabra. Si alguien me lo puede escribir, por favor, escríbanme el nombre de la falta, que cuando la sangre está baja, anemia. Gracias, Espíritu. Con anemia. Y miren, pues, es triste ver a muchas personas con hijos a los cuales no los han podido alimentar. El color de su cabello, aunque el cabello normalmente es negro o café en ellos, pero se les pone un color así como un color como amarillito, como si fuera tusa, el pelo de los elotes. Y cuando uno mira eso y mira sus huesitos y mira su pancita, uno sabe que aquel niño está malito, está bajo en proteína, bajo en vitamina, y es un niño que está propenso a enfermarse de una o de otra enfermedad, porque el alimento que está recibiendo no es un alimento específico para él. O algunos bebés sí toman leche materna, pero las mamás no se alimentan correctamente. Y en algunos casos yo entiendo que no lo hacen por su situación económica, ¿verdad?
Y bueno, hay un sinfín de circunstancias por las cuales un niño puede crecer de una forma así, con anemia, con problemas de desarrollo, a causa de una mala alimentación. Digo todo esto para poder ejemplificar, ahora explicar aquí el punto. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, o cuando usted que acaba de nacer nuevo, una de las primeras cosas que usted tiene que hacer es alimentarse. Si a un niño no se le alimenta lo más y se le deja sin alimento, yo no creo que dure más de una semana. No sé, no soy médico y hay algunas cosas que de eso no entiendo yo, pero yo me imagino que si yo no le doy de comer, por ejemplo, mi gatita parió este domingo. Pero yo les aseguro que con un día que hubiese dejado la gatita de darle de mamá, más de alguno de ellos se hubiera muerto. Pero la gatita ha sido una mamá muy responsable y en este momento está dándole de mamá. Entonces, vean, nosotros tenemos la habilidad, gracias a Dios, de que aunque somos recién nacidos espiritualmente, físicamente somos ya adultos, ¿verdad? Somos personas que entendemos y tenemos que estar pendiente de alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Ahora, voy a leerles otra vez el versículo 2, y luego voy a saltar de una sola vez al 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos dos versículos están en un mismo tema. Una de las muestras de si una persona que se hace llamar cristiano, y para yo saber si realmente él es una persona cristiana, la forma de probarlo es viendo cómo se alimenta o de qué se alimenta. Usted y yo sabemos que al nacer de nuevo nos volvemos personas con doble naturaleza. Está la naturaleza carnal y está la naturaleza espiritual. La recién nacida, que es la naturaleza espiritual, se alimenta de la palabra de Dios, ¿sí? De la oración, de la búsqueda de Dios, de estar en su presencia, de alabarle, de adorarle y aprender de su palabra, escudriñar su palabra. Esa es la forma de alimentarnos los cristianos. El área natural o la carnal, esta se alimenta de todo aquello que nosotros le permitimos alimentarse. Por ejemplo, ¿cuál es el alimento de la carne? Todas las obras de el alimento de la carne, perdón, son todas aquellas que nos traen, por decirle así, satisfacción, placer a nuestra carne, ¿sí? Por ejemplo, si a usted le gusta ver pornografía, bueno, la forma de alimentar a su viejo hombre es a través de la pornografía. Si a usted le gusta mucho la violencia, usted alimenta viendo películas violentas, ¿sí? Usted actúa de forma violenta, usted es una persona a veces tosca, habla con un lenguaje bastante sucio muchas veces para expresarse, solamente con malas palabras. Esa es la forma de alimentarnos o de alimentar la carne. Pero la forma de alimentar el espíritu es buscando al Señor a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la asistencia a la iglesia. De esa forma nos alimentamos. Y en todas estas formas, la base es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, así como
en lo natural, la leche puede estar adulterada. Ya le expliqué cómo adulteran la leche a algunas personas, que hoy no dio mucha leche la vaquita, entonces echémosle 1 litro de agua, pues para que abunde la leche, ¿verdad? 1 litro al montón de leche, pues no se nota. De la misma forma, espiritualmente, muchos no crecen, no se desarrollan, porque uno, o no se alimentan, o dos, están alimentándose con palabra de Dios, pero adulterada. ¿Cómo así la palabra de Dios adulterada? ¿Cuándo es o en qué momento la palabra de Dios le podemos nosotros llamar está adulterada? Cuando usted y yo recibimos de nuestro liderazgo o de nuestros ministros o nuestros pastores aquella palabra mezclada, oiga bien, con doctrina no solamente bíblica, sino doctrina de hombres. Cuando usted mezcla estas dos cosas, usted realmente no se está alimentando de la palabra de Dios como debería de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas formas hoy por hoy de poder adulterar la palabra de Dios. ¿Cómo adulteramos la palabra de Dios? Cuando le ponemos mezclamos la palabra de Dios con el humanismo, ¿sí? Con doctrinas de hombres, con doctrinas falsas o de demonios, como dice la palabra de Dios, o cuando nosotros le damos una mala interpretación o acomodamos la palabra a nuestra forma de pensar y a nuestros propios deleites. Aunque usted no lo crea, hay muchas personas que acomodan la palabra de Dios. Es más, hay muchos ministros, lastimosamente, que hablan más de filosofía de hombres, de doctrinas de hombre, que de la palabra. De la palabra inyectan, por decirlo así, un 25%. Para ellos es suficiente. Para el que no lee la palabra, como oye unos cuantos versículos, cree que todo lo demás que este ministro va a hablar es de Dios. Mas no sabe que solamente era un 25% de la palabra y el 75% restante es pura filosofía de hombre. Fábulas huecas, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Cuentos de la Caperucita, le digo yo. ¿Sí? O cuentos de Pepito, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando yo predico, me gusta que usted tenga la Biblia para que pueda corroborar o para que pueda cerciorarse y estar seguro que lo que yo le estoy hablando es bíblico. ¿Me entiende? Yo no sé por qué la gente es tan conformista que le da pereza abrir la Biblia para ir viendo si realmente lo que me están predicando o lo que me están enseñando en esta tarde es bíblico. Y tenemos tanta confianza en nuestros ministros. Y oiga, debemos confiar en ellos, pero nunca con una fe ciega. Vuelvo a repetir. Nuestro deber, o el deber suyo para con nosotros los ministros, es creer y confiar en nosotros, pero no con una fe ciega. La fe ciega tiene que estar en la palabra de Dios. La fe ciega tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque Dios o Cristo Jesús jamás nos van a mentir. Pero nosotros somos humanos igual que usted. Y en más de alguna ocasión, así como tal vez usted a veces ha tenido que mentir en algo, no crea que a nosotros los pastores no nos da por querer mentir. A todos los seres humanos, mientras estemos en este pellejito, vamos a ser tentados, más cuando vemos que hay algo que nos puede provocar un problema.
o que ya nos provocó un problema y necesitamos salir de ese problema. No todos los siervos del Señor a veces somos íntegros, a veces somos sinvergüenzas, a veces podemos mentir o a veces podemos malinterpretar. Entonces, por ello, escuche mi hermano, use su Biblia para cerciorarse de lo que le estamos predicando es palabra de Dios. Hoy en el almuerzo hablábamos con mi mamá y recordábamos algunos hermanos que salieron de cierta iglesia de acá, de Chiquimula. Cuando vino por primera vez a Chiquimula la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y siembre su carro, Dios le va a dar uno mejor, siembre sus aretes, Dios le va a devolver. Y bueno, la gente se volvió loca y salió a relucir lo que en realidad había en sus corazones. La gente lo que quiere son cosas materiales, lo que quiere es dinero y bueno, llegó a tal lugar que esta iglesia dejó el lugar donde estaban y se fueron para otra iglesia, a otro edificio, ¿sí? Esta iglesia se fue a colocar a otro edificio. Pero con el tiempo hubieron problemas porque a los más pobres solo los usaban a veces para las cosas como limpiar o que estén encargados de la venta de comida para las refacciones, pero los demás hermanos, pues todos ellos bien sentaditos, ¿verdad? Cuando abrieron un poquito los ojos, aquella situación se puso así, un pequeño problema después y se dividieron y al final de cuentas volvieron al edificio anterior. Y los que volvieron tuvieron que venir así como dicen, ¿verdad? Con el rabo entre las piernas, porque se dieron cuenta pues que habían actuado mal. Y bueno, pero mucha de esta gente ya no volvió, sino que se quedaron en algunas otras iglesias. Mi mamá me decía, me duele, me entristece hasta el día de hoy ver cómo muchos hermanos de la iglesia que aparentemente ya habían sido discipulados, terminaron en ciertas iglesias creyendo una doctrina errónea, porque muchos de estos hermanitos que estaban en la iglesia anterior, al salirse, pues, porque les costaba ya ir ellos hasta donde estaba ya el nuevo edificio, entonces, por cuestiones económicas, buscaron iglesias y se acomodaron tanto a una iglesia cuya doctrina habla de que ya no es la Trinidad, ¿no? Que son 4 y bueno, cosas así, y todavía permanecen ahí. Doctrina que incluso dicen de que Dios tuvo una esposa, pero que la esposa le falló y que por eso la quitaron y entonces pusieron, le dieron el lugar al Espíritu Santo. Realmente es una doctrina bastante errónea. Pero lo triste es ver cómo esta gente se acomodó en esa iglesia y tienen ya más de 15 o 20 años de estar en esa misma iglesia. Bueno, y la única respuesta es que yo le encontraba, y le decía a mi mamá, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente va a la iglesia con el único fin de asistir por calmar su conciencia, porque si no va a la iglesia se sienten culpables. Ay, no, que quizás pequé, y viven con aquella mentalidad de culpa siempre. Pero no iban en realidad por aprender, por llenarse, por buscar de Dios. Fíjate bien lo que le dice el apóstol Pedro en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si es que realmente han nacido de nuevo, deseen la leche, pues. Es decir, ¿cómo pruebo yo a una persona si realmente es cristiana o es realmente nacido de nuevo? Viéndole si le gusta alimentarse de Dios.
Pero si yo miro que viene a visitarme mi hermano, que se la lleva de muy espiritual, pero que lo primero que me viene a hablar es de las series que miren en el televisor o en el Netflix o en aquí o en el allá, óigame, eso ya deja mucho que desear y deja mucho en qué dudar y pensar. Y mucha gente hoy por hoy están así en las iglesias y llegan y escuchan, por aquí les entra y por aquí les sale. O están en la iglesia, pero están en su mundo, ¿sí? ¿Verdad? Apagaría el fuego de los frijoles o lo dejé. Desconectaría la plancha o la habré dejado plancha. Habré cerrado con doble llave o solamente una. Y cuando sienten el servicio se terminó. Y la prédica no saben nada. Y para colmo todavía a veces recibiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y esforzarnos por gustar verdaderamente, por desear como niños recién nacidos la leche espiritual para poder crecer, si es que en realidad hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario crecer? ¿Por qué es necesario desarrollarnos? Porque Dios nos envió o nos trajo ante Él con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Y de ese propósito depende que muchos conozcan a Cristo o que muchos crezcan aún más en Cristo. Mire lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Quién es la piedra viva principal? Jesucristo. Si usted lee el capítulo 2 se va a dar cuenta que en primer lugar dice, hablando de Jesús, la piedra viva que desecharon, dice. Pero ustedes, dice después, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mucho más abajo después nos dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, y nos empieza a hablar el propósito. Primer lugar, nos menciona nuestra identidad y después nos dice, porque están para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que mi hermano, mi hermana, si realmente, oiga bien, si usted realmente ha nacido de nuevo, no puede estar empachadito o sin apetito. Su apetito espiritual tiene que estar cada día más grande y cada día decir, miren, me sirvieron muy poquito, deme más o vuélvame a servir otra porción. Así deberíamos estar nosotros cada día, deseando más y más la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento. Porque después de la leche espiritual vamos a necesitar alimento sólido para poder servir al Señor mejor, ¿sí? Bien. Y por último, pues, lo vamos a hacer porque tenemos un llamado. El Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo esto no se va a poder realizar si usted no se alimenta diariamente, si usted no muere a sus viejos hábitos o viejas costumbres. Créanme, Dios hizo el 100% en la cruz, pero ahora nos toca a usted y a mí hacer nuestro 100% para que juntos podamos cumplir la voluntad de Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo, fue un gusto poder compartir con usted y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo proteja. Y si usted tiene alguna necesidad, por favor,
escríbame a mi WhatsApp o escríbame a mi Messenger, bueno, mi WhatsApp, se los coloco ahorita, Pastor Julio Brizuela, WhatsApp 3304-3204. Será un gusto poder atenderle, será un gusto poder orar por usted y poner sus necesidades en las manos del Señor, y será un gusto poder compartir con usted también sus victorias, sus conquistas, en el nombre de Jesús. Hasta una próxima, y que el Señor lo bendiga, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.